directora de la galería, y hoy conversamos con la licenciada Desiree Chaure, que es la responsable del Museo de la Diplomacia. Y hago esta salvedad porque hoy cometí un pequeño error de, de, de particularidad. Pero bueno, Ah, no pasa. y no, y fue un error mío, porque además pensé que era más didáctico para la gente que no conocía, pero bueno, asumo el error mío. Pero Y ahora cuento, si querés, un poco bien de quién depende el museo, porque muchas veces no se entiende. El museo depende de la Dirección de Gestión Documental, que está a cargo de la licenciada Celeste Rementería, y a su vez forma parte, por supuesto, de la Cancillería. ¿Sí? Esta dirección depende de una secretaría que está a cargo del embajador Yáñez, y si no me equivoco nos envió un mensaje, no sé si querés sí, que lo leerlo. vamos a leer. Espera que lo vamos a hacer. ¿Se pausó? ¿Se pudo Sí, escuchar? ¿Sí? no. Bueno, yo no lo escuché, no sé si los que están No sé conectados, si lo alguien... escucharon, lo volvemos a leer porque es muy breve. ¿Se pudo escuchar? Si alguien me puede decir si se pudo escuchar lo que leí, porque sí se había pausado. Claro. Si no- bueno, si no lo volvemos a leer al final y lo cerramos con... Pero quería saber si, no sé, si se pudo escuchar lo que leí. No, siguen sumando. Sí, por lo visto sí. Sí, al parecer sí. Sí, por lo visto sí, porque decían se pausó, pero yo leía las que iban poniendo. Sí, al parecer sí. Ah, Sí alguien quedamos... no. Bueno, si no, No, lo no volvemos a escuché. Sí, leer al final. lo volvemos a leer al final y lo volvemos igual agradecemos muchísimo. No nos escuchó. ¿Querés que lo leamos ahora? Bueno, Bueno, sí, lo volvemos a leer para todos y dice, señores y señoras de Galería Torres Barte, en nombre del Canciller de la República Argentina, ingeniero Felipe Solá, agradecemos a la Galería Torres Barte y a la licenciada Desiree Chaure la invitación a este encuentro que, en este contexto tan difícil para el acceso del público a la cultura museística, reivindica la labor de cuidado, preservación y divulgación que realiza el Museo de la Diplomacia Argentina, institución que, dentro de la Cancillería, hace visible un valioso patrimonio de parte de la historia de las relaciones exteriores de nuestro país. Sin más, los saludo cordialmente, doctor Rodolfo Martín Yáñez, secretario de Coordinación y Planificación Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto. Sí. Bueno, le agradecemos profundamente y acompañan Encuentros de la Cultura. Hoy es el Día de la Cultura Nacional. ¿Vas a hablar sobre el sí, tema, me parece, ¿no? sobre el tema, sí, lo que tenía para decir del Día de la Cultura, bueno, en realidad es en honor a Ricardo Rojas,
y él fue designado embajador en Perú en 1955. Así que, bueno, tiene también que ver con la diplomacia. Hay muchos artistas que fueron representantes diplomáticos, como por ejemplo Quinquela Martín, que no se sabía, pero en 1922 él estuvo como agregado cultural en el consulado en Madrid y en 1926 en la legación en París. Ah, mira Y qué en el interesante, yo no lo museo sabía. sí contamos con un aguafuerte, que es un regalo que él le hizo al círculo diplomático, que después fue donado al museo. Ah, mira qué interesante. Bueno, el museo tiene unas colecciones hermosas para que supongo que vamos a charlar en un ratito para poder contarlo. Sí. Creo, Si quieren, les... ah, sí. no, digo que dentro de los palacios que uno puede conocer en Buenos Aires, uno pasa por la puerta en general y cuando uno se acerca a Palacio San Martín o a la Plaza San Martín, sale del subte y ve esa hermosa portón. Y bueno, uno siempre piensa, e imagina qué hay adentro, qué pasa ahí adentro de esos grandes palacios. Y en este caso, bueno, podemos charlar sobre qué pasa dentro del Palacio San Martín. Suya la palabra. Ok. El palacio actualmente es la sede ceremonial de la Cancillería. Fue adquirido por el Ministerio en 1936 y antes pertenecía a la familia Anchorena. En la década del 90 se lo declaró Monumento Histórico Nacional, por eso es parte del patrimonio de todos y se puede visitar gratuitamente. Vamos a ver después de la cuarentena cuál será el nuevo protocolo para las visitas. Tienen las visitas al palacio y al museo, y después la Dirección de Asuntos Culturales tiene visitas especiales para lo que son las obras de arte y la exhibición de arte precolombino, que ahora después les voy a contar un poco de qué se trata. Si quieren, yo lo que tenía preparado es unas pequeñas imágenes, a ver si doy vuelta a la pantalla, decime si se ve, para contarles un poco de la historia del palacio. ¿Se ve? Sí, perfecto, yo lo veo perfecto. Genial. Bueno, ese es el diagrama del palacio. Cuando se construyó entre 1904 y 1909, pertenecía a la familia Anchorena, y la dueña era Mercedes Castellanos de Anchorena. El arquitecto fue Alejandro Christoffersen, que casualmente era el hijo del cónsul de Noruega. Es estilo Bellas Artes de París y se hizo con una imagen similar a un petit hotel, ¿sí? que se había diseñado para una exhibición internacional de arquitectura en París. Como ven, está compuesto por 3 casas. A ver, voy a hacer algo ahí con mi dedo. Casa Sí, 1, casa perfecto. 2 y casa 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una casa residencial, allí vivía Mercedes con su familia. En la primera casa residía ella con su hijo Aarón Anchorena, en la segunda su hijo Enrique y su familia, y en la tercera casa la viuda de su hijo Emilio, que era Leonor Uriburu. El palacio está compuesto por distintos pisos. Teníamos en el subsuelo lo que eran las calderas y las cocinas. En el primer piso el piano nobile, que era el lugar de recibimiento para las visitas. En el segundo piso las habitaciones, y en el último estaban las habitaciones de los empleados, de las empleadas, perdón, mujeres. Los empleados varones tenían sus habitaciones en el subsuelo. Y en el último piso, además de las habitaciones de las empleadas mujeres, estaba todo lo que eran las salas de costura y de planchado, las actividades que estaban más vinculadas a lo femenino en esa época. ¿Qué pasó? Acá residió la familia hasta la década del 30 y con la crisis deciden venderlo. Por eso es que la Cancillería lo compra por el precio de 1,5 millones de pesos. Y hoy en día, bueno, acá tenemos ¿sí? una imagen de la Cancillería actual. El palacio se utilizó como sede del ministerio hasta la década del 90, cuando se construyó este edificio vidriado que ven detrás, y se mudaron la mayor parte de las oficinas a ese edificio. Y hoy en día solo se utiliza el palacio para lo que son eventos de ceremonial, y unas pocas áreas que todavía quedan en el palacio, y allí es donde se encuentra el museo. El museo se creó en 1976, es decir, hace más de 40 años,
y en un principio estaba en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que tenía una sede sobre la calle de A ver, ahí decide se trasladar. pausó. Ahí. Sí. Sí, a ver ahora. Se pausó, a ver, Ay, un poquitito. A ver. sí. Ahí yo te escucho, pero está como pausado. A ver ahora. Sí, ok. Sí, perfecto. Bueno, el museo se encuentra en el primer piso de la Casa 1, que es donde tenemos oficinas y lo que es el taller de conservación. Y después tenemos exhibiciones en algunos salones que son especialmente, Pero que se escucha remodelados muy mal, deciré. especialmente. Se Ahora escucha como con mucho. A ver. quizás es por la imagen. ¿Ahí me Sí, pero escuchás? quedas como tildada. A ver. Esperamos que vuelva la imagen. Sí, se escucha, pero tampoco se escucha, como que tenemos que... Volviendo. Nosotros seguimos, nos quedamos y vamos viendo como... No te escucho. ¿Hola? Ahora sí. No se escucha. ¿Pero me ves? Ahora sí, sí, ahora te escucho y te veo, sí. Ahora sí. Ok, Sí, sí. puede ser por el internet. Voy a usar los datos a ver si. Ah, sí, a Ok, veces pasa. a ver, intento, sí, volver a la imagen. Ok, Ahí ¿ahora está. sí? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, acá tienen entonces la imagen que les quería mostrar. Este es denominaba el Salón Dorado, hace poco le otorgaron un nuevo nombre, es el Salón Saavedra Lamas, en honor a nuestro canciller Saavedra Lamas, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Cuando se compra el palacio, el primer evento internacional que se hace es la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, donde nos visitó el presidente Roosevelt, y posteriormente en el Palacio se firmó la paz, el acuerdo de paz de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Por esa mediación y asimismo por el tratado antibélico, que Saavedra Lamas es quien lo elabora, es que él posteriormente en el 37 recibe el Premio Nobel de la Paz. Por eso, en honor a este canciller, es que se le asignó este nuevo nombre al que solía ser el Salón Dorado, es el salón más importante del palacio. ¿Sí? Bueno, esta imagen es del diario La Nación, que el año pasado le hicieron una entrevista a algunas de las guías del palacio, bueno, y ahí está el mayordomo en la imagen. Todavía tenemos mayordomo en el Palacio San Martín. Nosotros estuvimos compartiendo los videos que tiene Cancillería para ir empezando a conocer un poquito por adentro y algunas especificaciones que contaban. Son muy interesantes esos Claro, mini micros. Sí. así es. En este salón, detrás de los que ven, acá había una puerta que posteriormente se cerró, y detrás está el salón del canciller, es donde se realizan las visitas oficiales hasta la actualidad, y cuando el canciller vivía en el palacio y trabajaba, hubo 3 cancilleres que vivieron en el palacio, pero siempre trabajaba en esa oficina, y el salón Saavedra Lamas se utilizaba para la recepción de las visitas. Hoy en día acá es donde se hacen entregas de las condecoraciones argentinas, que son la Orden del Libertador San Martín o la Orden de Mayo. Algunos presidentes también eligen este salón para hacer el saludo oficial cuando asumen funciones, así que es muy importante. Bueno, después tenemos acá otro de las piezas únicas, uy, se salió, del palacio, que es un fragmento del muro de Berlín.
Fue un obsequio del gobierno alemán cuando se cumplieron 10 años de la caída del muro. Actualmente estamos intentando restaurarlo, así que hace poco nuestra restauradora Victoria Satué hizo un análisis de cuáles serían las medidas a tomar, pero bueno, más que nada el problema es que está en el exterior, está al aire libre y puede, por eso es que se empezó a dañar, ¿sí? Pero bueno, es muy interesante poder verlo. No hay muchos fragmentos del muro que hayan sido otorgados como obsequios, Y solo además hay es menos de 10 grande. en todo el mundo. Sí, 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 es un Sí, fragmento además es original. grande. Bueno, acá tengo algunas fotografías de las colecciones del museo. El museo tiene más de 1000 piezas. En un principio fueron donaciones de diplomáticos cuando se creó en el 76. El diplomático que presentó la iniciativa fue Carlos de Lepiane, el ministro, que ahora ya se encuentra retirado. Es por ello que de sus amigos recibió bastantes donaciones de otros diplomáticos y con el paso del tiempo algunas representaciones extranjeras también donaron piezas importantes e incluso la propia Cancillería, lo que son documentos, fueron dados al archivo histórico, que depende también de la misma dirección que el museo, la Dirección de Gestión Documental, y todo lo que eran piezas se donaron al museo. Entonces tenemos fotografías, como pueden ver acá, este es un evento diplomático, y están usando el uniforme diplomático. Eso es un dato de interés. Acá tenemos el uniforme argentino. ¿Sí? Se dice que el diseño lo elaboró Rosas, ¿sí? A mediados del siglo XIX, que tenía la divisa punzó, pero bueno, que posteriormente se le removió y el diseño se mantuvo hasta más o menos la década del 50, ¿sí? Que lo utilizaban. Depende del rango que tenía el diplomático, era la cantidad de bordados. De esa forma vos podías saber si era un secretario, si era un ministro, si era un embajador. Ah, qué interesante. Y más que nada por los diseños de las mangas. Bueno, y esta era una capa que también formaba parte del uniforme. Hoy en día el Ah, museo está, sí, mucho glamour. sí. En realidad se supone que la idea de utilizar uniformes diplomáticos surgió durante la Revolución Francesa, que cuando los distintos diplomáticos iban a las cortes europeas, los países que recién nos habíamos independizado, más que nada los latinoamericanos, no siempre eran personas de la aristocracia, como si era en el caso de los europeos, que muchas veces eran duques o condes y tenían buena vestimenta, mientras que los países recién independizados no tenían ese tipo de trajes. Entonces se decide, para que haya igualdad entre los estados, que cada uno tenga uniformes. Por eso muchos de los países tienen este tipo de uniformes. Hoy en día ya no se utilizan casi. Pero bueno, No, no, no es habitual. sí, no es Qué habitual. interesante. Nosotros tenemos una gran cantidad de uniformes de distintos rangos, que son de fines del siglo XIX y principio del XX, y el único uniforme extranjero que tenemos es el que perteneció a un cónsul italiano, ¿sí? Que prestó funciones acá en Buenos Aires, en 1850, y se casó con una argentina, tuvo hijos y falleció. Entonces su familia donó todo lo que pertenecía a este cónsul italiano, incluyendo su uniforme, y hoy en día está en restauración. Junto con la Armada tenemos un convenio, porque ellos tienen especialistas en restauración textil, así que están colaborando para poder restaurar ese uniforme que posteriormente va a ser exhibido. Qué belleza, qué belleza. Bueno, acá tenemos algunas de las otras partes de las colecciones, son las condecoraciones. Generalmente son entregadas a los embajadores argentinos en el exterior y nosotros entregamos, como ya les contaba, la Orden del Libertador o la Orden de Mayo, dependiendo de la cantidad de años que haya estado el embajador en nuestro país. Es una Estas son belleza. muy interesantes. Sí, tenemos más de 300 condecoraciones. Bueno, acá pueden ver una valija diplomática. Hoy, por supuesto, se siguen utilizando. Estas eran de cuero y tenían un candado especial
y la utilizaba, los diplomáticos los llevaban en barco o en avión, y era correo hombre se llamaba en esa época, porque ellos iban atados a la valija. Era tan importante la documentación que estaban trasladando, transportando, que no tenían que perder nunca esa valija. Hoy en día ya se hace por correo internacional. Sí, por WhatsApp. Bueno, acá tienes. Claro. Acá después tenemos máquinas cifradoras. Para lo que son las telecomunicaciones, también tenemos una colección de piezas de las comunicaciones, como máquinas de escribir. Te Lo que nos falta preguntan, es una... mira, Sí. perdóname, te preguntan si la valija diplomática, ¿qué tamaño tenía? Que ven ahí en la actual, depende, hoy en día se mide en base al bulto, es decir, la cantidad de documentación, hay distintos tamaños. En esa época, como pueden ver en la imagen, estas en realidad son de la década del 60, pero sí, tenían distintos tamaños, pero no más de 1 metro, 1 por 70 aproximadamente. Enormes, Sí, grandes. más o menos. En realidad, imagínense que es más o menos para que ingrese documentación tamaño oficio, pero hoy Claro, en día hay sí. distintas medidas. Es diplomática, no sé quién preguntaba ahí por qué es diplomática la valija, porque hay el tratado, la Convención de Viena de la década del 60 establece que todo lo que es documentación diplomática, ¿sí? De las relaciones entre los países, tiene carácter sensible. Entonces, esas valijas no se pueden abrir, no pasan por el escáner, ¿sí? Porque nadie puede saber cuál es el contenido. Eso es lo que las vuelve diplomáticas y más reservadas. Por eso hoy en día tienen una numeración y las representaciones saben cuándo va a llegar la valija y qué documentación tiene para llevar un buen control. Todo este material está exhibido en el museo. Si yo voy en una recorrida lo puedo ver en general. No está en archivo. Sí, no, el archivo histórico lo que tiene es lo que es documentación papel, No, pero me refiero porque, a archivado, archivado guardado, digamos, está exhibido. Todo, no, está sí, exhibido, perdón. sí. Hay salas especiales para las exhibiciones y después hay algunos objetos que están distribuidos en distintos salones, como puede ser la réplica del sable de San Martín. Eso creo que cuando viniste lo viste. Sí, 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 está. Algo interesante que el Museo de la Diplomacia que funciona dentro del Palacio, en realidad no es un museo propiamente dicho, es como una actividad de exhibición, pero en realidad está sujeto a las actividades del museo, de la Cancillería. Claro, el museo, si es de acceso público, está dentro del palacio, pero el palacio, al ser la sede ceremonial, siempre tenemos que tener cierto resguardo para aquellos que ingresan, y si hay un evento muy grande, no podemos tener visitas. No, es lógico. Claro, por más que nada por temas de seguridad. Pero sí, de todas formas, sí, estamos hablando esto antes de la cuarentena. No sé cómo va a ser el protocolo después de la cuarentena. Sí, Sí, en igual realidad el espacio es muy grande, yo creo que ustedes no van a tener grandes problemas. Con no, un estamos, grupo más reducido van a poder hacer las visitas, eh, bueno, por ahí con turnos o sabiendo ya pautada el grupo con anterioridad, tal vez lo puedan hacer mucho antes que otros espacios, supongo. Ojalá, sí, sí, ojalá. sí. Esperemos que sí, sí, estamos preparando el protocolo, seguramente se va a poder hacer con los cuidados necesarios. Alguien pregunta si el museo solo tiene objetos históricos. Tiene objetos históricos, estamos hablando de mediados del siglo XIX en adelante, y después tenemos piezas que son actuales, como estas que están viendo, que son obsequios de cortesía. Generalmente cuando se hacen las reuniones bilaterales o multilaterales, los distintos países, perdón, los representantes de los distintos países lo que otorgan son estos obsequios de forma protocolar que representan a la cultura de su país. Acá, claro, bueno, La y vimos a estos no Tatiana. son, claro, estos objetos no son históricos, son actuales,
Pero bueno, con el paso del tiempo, al formar parte del museo, ya es patrimonio de todos, como me gusta Te decir hago a una mí. consulta. Así como Argentina recibe regalos de otros países, cuando se viaja, Argentina también lleva otros regalos, ¿no? Sí, nosotros, por supuesto, eso se encarga la dirección de ceremonial. Por ejemplo, puede ser un poncho, un mate, ¿sí? Algo representativo de nuestra cultura. Después alguien preguntaba si tenemos pinturas. Bueno, dentro de del museo tenemos una colección de retratos de cancilleres que fueron pintados por Crisanto del Mónaco, un autor italiano en 1910, o sea, son de cancilleres de 1910 para atrás. Y después en el Palacio San Martín hay una colección de artistas argentinos, como por ejemplo Spilimbergo, Berni, tenemos esculturas como de Curatela Manes también. Toda esta colección se adquirió en la década del 90. ¿Por qué? Porque el Palacio San Martín, cuando se compra, muchas de sus muebles y obras de arte se rematan, se subastan, y algunas quedaron en el palacio y la familia decidió donarlas. Y eran todas de artistas europeos. Por eso en la década del 90 se decide comprar una colección de artistas argentinos. Eso depende todo de la Dirección de Asuntos Culturales, que yo les estaba contando que ellos hacen visitas especiales solo para ver estas obras de arte. Ahí, vos sabés que hay una serie en el Salón Libertador. Yo recorrí una parte del museo con Desiree, ella me llevó a conocerlo. En uno de los salones hay obra de Berni y hay dos o tres silografías, de las grandes silografías de Berni, de las mega silografías, que no son muchas las copias que hay. En realidad yo las vi en una galería uruguaya que es Sur, no había visto nunca una acá en Argentina. Y la Cancillería vi que había adquirido dos de las grandes silos de Berni, de la serie de Juanito Laguna. Claro, Muy, muy, sí. muy lindas. El Sí. más grande que viste, que es de Juanito, que está en el Salón Libertador. Ah, pero ese es Es un el salón más collage, eso es grande. una pintura collage. Yo estoy hablando Sí. de los grabados, hay dos silografías Ah, que grandes. también estaban en el mismo salón. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Por eso digo, grandes formatos en pintura sí, pero las silografías, que son los grabados, no hay muchas copias. Y vi que tenían unas en el palacio. Muy interesante esa adquisición. Sí. O sea que hay pinturas y esculturas. Estoy tratando de ver las preguntas para poder ir contestando. Después, los regalos son para el diplomático o para el país. En realidad son para el país. Es por eso que hace algunos años salió un decreto por el cual todos aquellos obsequios protocolares que excedieran un monto estipulado, que esto fue en el 2016, eran 5.000 pesos. Todos aquellos que excedieran ese monto debían ser parte del patrimonio nacional. Por eso es que los que recibimos en la Cancillería, en su mayoría, son donados al museo. Hay un archivo fotográfico de la historia diplomática. Bueno, en el archivo histórico tienen una gran cantidad de fotografías, incluso hay una sección sobre la dirección de prensa, que es un área de la Cancillería, y ahí sí es un archivo fotográfico bastante grande, y nosotros en el museo también tenemos. Después, ¿quién define lo representativo para regalo protocolar? Eso se encarga toda la dirección de ceremonial. ¿Sí? Ellos tienen una normativa a seguir sobre cuáles son tanto los regalos como también el ceremonial diplomático, ¿sí? No sé, el orden de precedencia, cuál es el menú, todo este tipo de cosas se encarga ceremonial. Yo una vez que fui a verte, estaban preparando unas cajas como de terciopelo con medallas para, para llevar. Eh, Claro, Me acuerdo, viste que estaban, ¿cómo? a ver, ¿cómo? Perdón, viste que estaban, ¿cómo? Estaban preparando ustedes unas cajas con medallas porque iban a llevar, no sé si eran unas plaquetas, unas medallas hacia afuera. Ah, pues quizás íbamos a exhibir algo, estaríamos montando alguna exhibición, supongo. Ah,
puede ser. Sí, Ah, no me mira, te acuerdo bien. preguntan algo interesante si hacen muestras temporarias. Espero que sí. Sí, sí, estamos intentando hacer eso. Más que nada, la idea desde el museo es poder hacer exhibiciones sobre las relaciones diplomáticas con distintos países, que eso también es Nosotros interesante. quedamos con el proyecto de Antártida suspendido en cuarentena, Claro. con el proyecto con el Instituto Antártico suspendido por la cuarentena. A ver, ¿qué te preguntan? Si las Las obras obras... forman ah, parte del museo. No, todo eso forma parte de la colección de arte de la Cancillería, excepto que haya alguna obra que se haya donado particularmente al museo. Si no, depende del patrimonio del ministerio. ¿Estudiaron en el ISEM para trabajar allí? Sí, los que son diplomáticos de carrera, sí. Después están los funcionarios administrativos, como es mi caso, que yo no hice la carrera. Pero los que estudiaron, los diplomáticos estudiaron en el ISEM, claro, bueno, creo que ahí lo pude responder. hay pequeños detalles para conocer cuando uno entra. Tenés eso, hall, todas las luces, todos los dorados, digamos. El palacio en sí, las tres casas son opulentas, son como muy Sí, lujosas y tienen unos detalles impresionantes. Uno es la falsa, que me gustó, la falsa biblioteca. Hay ah, claro. hay una puerta en una falsa biblioteca. En aquella época el personal de la casa utilizaba las puertas internas, no las puertas principales. Lo mismo pasaba con las escaleras, no sé si yo te mostré, están las escaleras de mármol, las principales que usaban los dueños de casa, y después estaban unas escaleras más chiquitas de madera, que eran las del personal de servicio. Entonces, lo que está hablando Florencia es de una de las puertas internas que usaba este personal, que parece una biblioteca. Estaban cubiertas. La idea era que no se viera que por ahí pasaba el personal de servicio. Te preguntan si tienen previsto restaurar los sillones del palacio. Sí, sí, eso en realidad, los sillones. Sí, a ver, espera. Sí, entonces sí, eso. Sí, en realidad los que son bienes que fueron adquiridos en esta subasta, que yo les en realidad que fueron donados porque quedaron de la subasta en el 36, que son los históricos, son los que tenemos que intentar preservar con más cuidado. Y después ya hay muebles que son actuales, ¿no? Que remiten a aquella época, pero que no son históricos. Pero sí, hay algunos sillones que no se encuentran en buen estado, pero poco a poco estamos intentando cambiarlo. Un No poco sé si también era a eso. diferencia de lo que hacíamos hincapié antes, que al no ser un museo donde tenés en general esas hoguitas en los sillones, vos te podés sentar, porque en realidad es un Claro, espacio de vida que se vive. Yo he estado sentada en ese living grande con la chimenea, o sea, se puede utilizar. Si distinto sería que tuvieses la soguita o la cadenita y no poder acceder, pero en este caso la gente circula entre las obras, se claro, usa. quizá por eso es más, sí, es más difícil poder cuidarlo. Pero bueno, desde el museo estamos intentando hacer eso y también lo que es el personal de la Dirección de Asuntos Culturales siempre está tratando de cuidar el patrimonio. Por eso es que las visitas suelen ser con registro previo, si uno se tiene que inscribir, más que nada para tener el control de que no sea un grupo muy grande. Hay piezas que no están en acrílico ni en vidrio, o sea, no están tan solo sobre una chimenea que cualquiera se la puede robar, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora lo van a tener que hacer por protocolo seguro. Sí. ¿Hay presupuesto nacional para adquirir obra? Eso la verdad yo desde el museo no lo sé. Nosotros generalmente, o sea, el museo está hecho a través de donaciones, no sé, nunca se adquirió nada, Yo nunca te se hago una compró nada. consulta, te hago una pregunta. El edificio se adquiere para ser utilizado como ministerio. Parte de los muebles
se subastan, algunos quedan y luego se adquiere. ¿Hay alguna persona encargada de que el mobiliario que se adquiere posterior, no sé, sea coincidente con el estilo, así como un clasicismo francés? ¿Hay algún curador que se dedique ¿Cómo a saber armar? cuáles son los originales, digamos? Sí. No, Sí, no, no, nosotros, no, que respondan al estilo, aunque se adquieran, alguien que haga, digamos, la decoración de los espacios de una manera coherente al estilo. Se trabajan sobre eso, arquitectos o curadores. en realidad, aquellos que fueron adquiridos, más o menos fue hasta la década del 70, después ya los muebles son actuales y el ministerio compra una determinada cantidad de muebles y eso se distribuye Claro, sí, sí, entre el sí. nuevo edificio y el palacio. O sea, ya Esta ahora nos pregunta están adquiriendo. que te están haciendo es muy linda, mirá. ¿Qué es lo que más te gusta al trabajar en museo? Y no sé, ¿qué es lo que más me gusta? Y estar en contacto constante con la historia, ¿no? Siempre uno, no sé, mientras estás haciendo un inventario, descubrís algo nuevo eh, que no sabías y que forma parte de nuestra diplomacia, entendés cómo se construyó en aquella época la política exterior, cómo las decisiones que se iban tomando, que, que tomaban, algunos eran diplomáticos de carrera y otros no, pero cómo lograron influir en lo que es la imagen de nuestro país en el exterior, ¿no? Es lindo porque Bueno, y vos además, trabajás en un... Ah, no, sí, además trabajar en el palacio, ¿no? no, pero digo que trabajás con la historia en un lugar donde se construye constantemente la historia, porque lo que pasa ahí adentro pasa a ser historia enseguida, es como que trabajás en un lugar con historia que además construye diariamente la historia y las relaciones de Argentina con el mundo. Es lindo eso, muy interesante, Claro. porque es como muy dinámico, Claro, por es eso nuestra muy... función no es solo es contar la historia, sino dar a conocer cuál es el rol de la Cancillería en la actualidad, porque muchas veces la comunidad desconoce cuál es el fin de la Cancillería, qué es lo que se hace. Una cosa interesante, bueno, esto es lo aconsejo yo, es seguir al Museo de la Cancillería, porque cada día ponen Ah, pequeñas fotos ahí voy o a pequeños poner. videitos, sí, donde uno eh, ve objetos o imágenes que no conocía de la función de la Cancillería en sí. Alguien te preguntó sobre los elementos de mediciones de límites. Eso estuvo exhibido, o cartas, o objetos de personas que uno no los reconoce ligados a la Cancillería, como en este caso, como comentaste, de Quinquela Martín. No Claro, sé bueno, si vos... después tenemos, sí, todas las que son las piezas que corresponden a, eso tengo alguna imagen para mostrarles, a ver, espérenme, a ver, voy a intentar hacerlo. Ok, esto es un aritmómetro, ¿sí? Tiene aproximadamente 1 metro por 40 centímetros, ¿sí? Es muy pesada, está hecha en bronce y madera, fue restaurada hace poco también por el museo, y esto formaba parte de las campañas de demarcación limítrofe. Acá tengo una imagen para que vean. ¿Qué son estas campañas? Bueno, a fines del siglo XIX, la Argentina decide establecer cuáles eran los límites territoriales, los límites internacionales de la Argentina con Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Bueno, entonces se creaban estas campañas compuestas por una gran cantidad de hombres de diversas profesiones. Teníamos ingenieros, cartógrafos, después, bueno, había peones, gauchos, paisajistas, también pintores, y todos ellos se encargaban de tomar las mediciones exactas del terreno, tomar fotografías como estas que ven acá. Todo este material fotográfico está en el archivo histórico, ¿sí? Tenemos registro de todas las campañas y en el museo están todos esos objetos que, como acá ven, incluso tenemos telescopios, ¿sí? Brújulas,
todos estos materiales que ellos utilizaban en las campañas, se llevaban para tomar estas mediciones. Una vez que se recopilaba toda esta información, se traía a la Cancillería y la Cancillería negociaba con el otro país cuál iba a ser el límite internacional y posteriormente se firmaban los tratados internacionales de límites. Hay, entre otras cosas que hay, que sobresale, es un baúl de valija de Louis Vuitton, como muy antiguo. Se puede ver, ¿no? Sí, esas son las joyas porque son Louis Vuitton. Sí, tenemos dos, Claro. uno de 1890 y uno de 1910. Sí, pertenecieron a Jacinto Villegas, que fue un diplomático argentino de fines de siglo, en realidad prestó funciones en fines del siglo XIX, y bueno, se sabe que tenían que intentar representarle de la mejor forma al país, por eso es que tenían estos uniformes y tenían que estar bien vestidos y por eso tener este tipo de mobiliario como podían ser los baúles Louis Vuitton, que después fueron donados al museo y están en exhibición y tienen aún las etiquetas de los viajes, ¿sí? A donde viajó a prestar funciones Jacinto Villegas en este caso. Hay algunos que los vimos, unos pasaportes también con todos los sellos de los diplomáticos, también los Sí, están exhibidos. sí, pasaportes también. Tenemos una gran diversidad de piezas, por eso podemos encontrar desde vajilla de ceremonial, o sea, las tazas que se utilizaban en la Cancillería que tiene el escudo argentino, o bueno, estos pasaportes, tenemos incluso un tintero con el que se firmó el primer tratado internacional con Brasil. Hay una gran diversidad también, los uniformes, ya los conté. Bueno, de los uniformes diplomáticos tenemos además los sombreros bicornios, los zapatos, los espadines, porque era muy completo el uniforme. Eh, hay una, hay una, a ver, ¿hay alguna obra de la, Obra elaborada por algún diplomático argentino, no. eh, O sea, bueno, no Quinquela? diplomático de carrera, Ah, claro, no diplomático de carrera. Igual la carrera diplomática surge recién en la década del 60, que se establece la Escuela de Diplomacia, ¿sí? Que hoy en día es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. hay un que pasó este año, pobre Belgrano, su gran año, pasó con toda esta pandemia, pero tenían programado armar un evento o una exhibición con la carta de a Belgrano, Sí, no, exhibirla, en realidad es, una carta, sí, el museo cuando se crea como tal, no solo el área abarcaba el museo, sino que tenía el archivo histórico y la biblioteca. Entonces, esa área de la década del 70 es la que adquiere, si ahí en ese momento se compra, esta carta a un coleccionista, que es una carta escrita por puño y letra de San Martín, Martín. donde él habla, bueno, en realidad le solicita al gobierno nacional que por favor envíen a la batalla a los distintos presos que se encontraban en Malvinas. Entonces deja sentado que en realidad Malvinas estaba bajo el control argentino y que nosotros teníamos La allá soberanía. ciudadanos argentinos. Claro, es una muestra de la soberanía y además es una carta firmada por nuestro gran héroe nacional. La carta original se encuentra también en el archivo histórico y nosotros lo que queríamos exhibir era una reprografía. Pero bueno, dada la situación no se pudo hacer, lo haremos posteriormente. Igualmente, la defensa de la soberanía siempre pasa por Cancillería y el tema bueno, de Antártida es como muy puntual por los reconocimientos, por la llegada temprana de Argentina, que es Brown, eh, era Guillermo Brown. Sí, uno de los eh, primeros que llegó, sí, sí, a la Antártida. Creo que había tenido algún problema en realidad con el navío con y un tiene barco, porque que pasar. Sí, sí, por lo que pero vi, por bueno, lo que estuve leyendo, llega sí, por casualidad al sur. pero llegó y está registrado. Ah, la Antártida, esto es una consulta, la Antártida por ser bicontinental también queda
bajo la mirada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, en realidad dentro de la Cancillería es que tenemos la Dirección Nacional del Antártico y está dentro del Instituto Antártico con quien planeábamos hacer esta exhibición. Bueno, vos los Sí, conocés lo bien, vamos a ellos se hacer, encargan de todo prometo. lo que es la investigación. Sí, nosotros fuimos uno de los primeros países en establecer una base en la Antártida, y bueno, y en la década del 50 se firmó el Tratado Antártico entre distintos países que reclaman la soberanía de distintas partes de la Antártida. Por eso es que también la Cancillería es la encargada de llevar este tema, porque Mira, involucra a otras naciones. sí, si te preguntan si hay alguna biblioteca para consulta actualmente. Solo para personas. Bueno, la Cancillería tiene la biblioteca del ISEN, la biblioteca del Instituto del Servicio Exterior, que es abierta al público y tiene todo, en realidad tiene todos los temas de política internacional. Tiene desde las primeras publicaciones de mediados del siglo XIX, listas de política internacional, y eso generalmente lo consultan aquellos que quieran ingresar al servicio exterior o investigadores en las relaciones internacionales en general. Acá Y preguntan sobre después en el museo Malvinas. hay Si documentos de las tienes, maniobras diplomáticas, sí, hay documentos, algunos son de acceso público y otros no, pero sí, todo esto está en el archivo. ¿La Escuela de Diplomacia es para formar a eh, los cancilleres o es para otra función? para La se corta un escuela, poquito otra el vez. claro, el Si se llega a instituto es, cortar, si se llegase a ¿qué cortar, pasa? nos volvemos a Sí, conectar. Eso bueno, ¿qué te pasa? ¿No aclaro funciona porque más? está muy interesante Ok, esto. Muy se está interesante. tildando. Ok, Sí. el instituto, sí, todos aquellos que quieran seguir la carrera diplomática Acá dicen, tienen que rendir un examen, que es un examen escrito y oral, si finalmente tienen un coloquio, y se reciben y hacen la carrera diplomática, que tienen distintos grados, ¿sí? Vas ascendiendo dentro de esta carrera. Es como si fuese la carrera militar, si se quiere, ¿no? Que uno ingresa y va ascendiendo. Distintos son los cancilleres pueden ser diplomáticos que son de carrera, que llegaron a tener ese cargo, o puede ser un cargo político. ¿se escucha bien? Yo lo escucho tildado. A ver, ahora. Cancilleres, A ver, yo escucho tildado. A ver, ahora te escucho. Te veo, pero no te escucho. A ver, ahí está. Más o menos sí. Ahí está. En sí, por cualquier el límite momento de se va a cortar. Instagram. Bueno, lo volvemos a conectar. Espérenme en 2 segundos porque lo subo al IGTV y nos volvemos a conectar un segundo si se llega a cortar. Bueno, entonces hacemos Cuando eso, se corte salimos y lo volvemos subimos. a conectarnos. Dale. Sí, cuando seguimos charlando hasta que me avisa, porque todavía no me avisó que se va a cortar, así que podemos seguir. Cuando se Ah, ok. corta me avisa un Ahí minuto volvió. antes. Ah, perfecto. Se ven ambas, Eh, sí. te, te hago otra consulta. ¿Qué casas se pueden visitar cuando uno va a hacer, la visita? ¿Qué áreas? ¿Cómo, qué Eh, áreas o qué casas? claro, las 3 casas, de las 3 casas un pedacito, o hay una que está reservada para Generalmente actividades. se visitan Sí, los primeros pisos, los pianos móviles, que es lo que se utilizan para los eventos más grandes. Después, en los segundos pisos son salas de reuniones, así que esas no se suelen visitar. Y bueno, después en el último piso hoy en día hay algunas oficinas nada más, así que no son de interés para las visitas. Y en el caso de la visita al museo también se ve una de los salones del subsuelo, porque ahí es donde tenemos la exhibición sobre comunicación en la actualidad. Se puede ir variando, ¿no? se Y recorre la después, galería. claro, entonces se recorre, concluyendo, un poco del subsuelo, todos los primeros pisos, y después el tercer piso, que es donde está la sala y una exhibición más grande del museo, también se visita, que eso solían ser las habitaciones del canciller en la década del 50, y posteriormente hubo distintas oficinas
en ese piso, que hoy en día está, bueno, la exhibición del museo y también la exhibición de arte precolombino, que depende de la Dirección de Asuntos Culturales. Perfecto. Y después el jardín. ¿Se puede visitar? ¿Se recorre el jardín cuando se hace la visita guiada? Sí, el jardín también. No sé si el jardín lo visitan con la Dirección de Culturales. Con el del museo, sí. Vemos el jardín, el fragmento del muro de Berlín. El jardín no era muy grande porque se cree que en la época de los Anchorena el jardín de la casa era lo que hoy en día es la Plaza San Martín, Claro, seguramente. Sí, porque porque si no, no estaban se las grandes familias, coincide tanto palacio sin jardín. con un Y pequeño jardín. hay un sector que es una sala que era, no sé, me acuerdo si era como un jardín de invierno, una sala de costura muy pequeña, a un costado de Claro, una de las hay salas. en la casa, en la tercer casa, que fue la última que se construyó, hay dos salones que pueden ser considerados jardines de invierno por el tipo de construcción, pero supuestamente eran utilizados como fumoir, uno como fumoir por los varones, después de que terminaban el almuerzo o la cena, se retiraban a fumar los caballeros en uno de los salones y las damas a otro de los salones, que es el que se puede ver sobre la calle Basavilbaso, Claro, sí, del otro era lado. pequeño. A ver, ¿cuál es el Sí, otro? yo Justo tenía, estaba explicando de la escuela ¿cómo? diplomática y se cortó. Ah, de la escuela Sí, diplomática, no sé, si hay algún interesado, porque muchas veces pasa, nos consultan mucho en el Museo de la Diplomacia cómo hacer, cómo yo quiero ser diplomático. Bueno, para eso tienen que ingresar a la página del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ¿sí? Es esta escuela de diplomacia, ahí ellos le dan toda la información. Lo necesario, si no me equivoco, hoy en día para poder acceder al examen es tener una carrera de grado y hablar, tener un examen internacional de inglés. No sé si están pidiendo portugués ahora. Pero bueno, si uno cumple con esos requisitos, puede rendir los exámenes y después el resultado de los exámenes es por orden de mérito y aquellos que se sacaron la mejor nota son los que ingresan a esta escuela y estudian durante 2 años todo lo que es política exterior argentina, economía, cultura, historia en general, de las relaciones con los distintos países. Es bastante amplio el programa de la escuela y una vez que terminan de estudiar esos 2 años, ya egresan como secretarios de embajada, que es el rango más bajo dentro de la jerarquía diplomática. te hago una consulta que nos atañe, por lo menos personalmente a mí y a muchos de los artistas que seguramente nos están viendo. Dentro de las representaciones de la Cancillería, tanto cuando vienen embajadas a la Argentina, como cuando la Argentina tiene embajadas en el exterior, hay un agregado de cultura, ¿verdad? Sí, Hay un generalmente sector de sí. cultura. eh, donde el intercambio suele ser bastante interesante. ¿Cómo lo manejan dentro del Palacio? ¿Se suelen hacer algún evento de intercambio de cultural, no sé, con otras Sí, por embajadas? supuesto, eso ya, todo lo que es cultural, por eso hay que recalcarlo, lo maneja la Dirección de Cuestión Asuntos de Culturales. Pero sí, generalmente se trabaja con lo que son agregadurías culturales dentro de las representaciones, que lo suelen tener las una, embajadas. Ustedes saben que sí. no, que hablábamos, que el otro día conversábamos fuera de la charla, ¿no? Cuando vi las obras que había en, en el salón, las obras de arte contemporáneo, me interesó muchísimo la temática que abordaron. Me pareció muy actual dentro de lo que se debate hoy socialmente, porque está Juanito Laguna trabajando, donde desarrolla la temática de educación y pobreza, y por ejemplo hay un gran cuadro de Nicolás García Uriburu, que es quien trabaja toda la parte de medio ambiente y recursos ambientales. Es como que en la obra se puede ver lo que está en agenda actualmente también. Era muy lindo
no sé si se trabajó, supongo que se debe haber elegido Sí, precisamente yo por esas entiendo que temáticas. sí. Sí, y de hecho, había también obra de, creo que de Eisenberg, ah, que son construcciones, digamos, todo lo que está con una mirada contemporánea estaba plasmado dentro de la colección, in- interrelacionado, como se, ay, in- jugando con todas estas estéticas clásicas. Ahora sí quedan 28. No, porque además hay que poner el Estamos. título, cuando se comparte hay que poner todo el título y había que escribir cositas antes de, de volver a reconectar. Ahí están todos. Bueno, una de las cosas que queríamos era mostrar eh, todo lo que es patrimonio, ¿no? Cómo se resguarda mucha parte de la historia que no se conoce tanto, eh, y que está dentro del palacio, que no solo es por lo que es lo que se vive, lo que se realiza, lo que se debate cada día dentro de una estructura, por ahí no dentro del palacio, pero sí dentro de la estructura de la Cancillería. Deduzco que en el anexo nuevo se debe trabajar muchísimo para esos temas, pero todo lo que significa en realidad el palacio como la Cancillería, la gente te dice la Cancillería es el palacio, el anexo es el anexo. Eh, Claro, el edificio no. sí, es enorme también. Digo, no sé cuántos pisos tiene, pero es enorme. Sí, 16 pisos tiene. Bueno, se hace Más o menos. a otro estilo y es monumental al mismo tiempo, ¿no? Es muy hay muchos palacios en Buenos Aires. Está tenemos enfrente el Palacio Paz, y Claro. Bueno, que está, estuvo ligado a la familia Anchorena, porque Aarón, que vivió en el palacio, se casó con Selmira Paz, que era la hija del dueño del Palacio Paz. bueno, queda todo en familia. Bueno, es Por eso dicen que era todo de las familias aristocráticas de la época, y sí. sí, Patricias. Te hago una consulta que no comentaste, o por lo menos si fue así muy al pasar, la colección de arte precolombino que tienen. Claro, eso es una colección que se adquirió en la década del 90 y está en exhibición. Son piezas de cerámica y metales que tienen casi 2000 años de antigüedad. Así es todo lo que pertenece a la civilización andina y de Mesoamérica.
Era una colección privada, bueno, y se compró y hoy en día está en exhibición. Se puede también visitar, hay visitas especiales para ver esta colección junto con las obras de arte de los artistas argentinos. Eh, hay un, hay uno de los micros que pusieron que es muy, pero muy, muy lindo sobre el relojero del Palacio. Es uno de los más bonitos que me gustó, ya que hoy en día no se ven tantos y hay relojeros específicamente para asistir a los que tienen ustedes. Claro. Algunas de las piezas que quedaron de los Anchorena, por suerte, son 4 relojes. Hay 3 franceses y uno inglés, y como son relojes mecánicos, que son a cuerda, los famosos que hay que darle cuerda, tenemos un relojero que es especialista y es el que le viene a dar cuerda una vez por semana. Porque todos tienen, por ejemplo, hay uno que es el inglés que tiene un péndulo, sí, los famosos de relojes de pie. Entonces, el péndulo cae a la semana, así que ya deja de hacer el famoso TikTok cuando cae el péndulo, por eso tiene que venir el relojero, dar de cuerda y volver a subirlo. Así que eso es interesante. Sí, Mirá, es un oficio. Casi ya no quedan relojeros, por eso estamos tratando de revalorizar su trabajo. Y es que hicimos este video. Ahora no sé si después lo podemos pasar, o en el Instagram del museo está. sí, yo lo vi desde ahí. Ese no lo pude compartir, pero lo vi desde ahí. Sí, Y acá te o si preguntan no, sí, si para salida de obra artística del país o a otro país hace falta permiso y si eso se gestiona en Cancillería. Permiso seguro. sí, 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 sí. Todo eso lo pueden consultar en la Dirección de Asuntos Culturales. El mail es discuc, a ver, ahora lo voy a poner acá abajo, así que el que tiene interés en ese tema puede escribirles. Ahí está. Espérenme. Sí, obviamente se tiene que sacar, y ahí está el marido, tiene que entrar y salir del país por una cuestión de no llevarse patrimonio de la Argentina, tiene que quedar o ingresar o vender patrimonio que es de la Argentina. Creo que trabaja por ese Claro, lado. más que nada por eso. De Sí. hecho, cuando uno registra la obra que va a sacar, el trámite es gratuito. No se cobra. Lo que pasa es que tenés que documentar qué es lo que vas a llevar. Y no es lo mismo que lo lleves para venta, que ahí entra además AFIP y todo lo demás. No es lo Claro. mismo que vos lleves para venta que una exhibición cultural a otro lado. Entonces queda documentado porque es como un préstamo. Son cosas diferentes, pero sé que se realizan ahí, sí. Sí. Bueno, Ahí están, igualmente, sí. están preguntando por el tema de los mayordomos. Ay, sí. Sí, se dice que en la época de los Anchorena, cada casa tenía su propio personal y o sea, el personal de cada casa vestía una ropa de determinado color y que no se debían mezclar unos con otros. De las tres Eso ya casas, no existe, obviamente. Si cada casa tenía sus empleados con su vestimenta distintiva de un color en particular. Hoy en día sí, el palacio tiene mayordomos, hay como un jefe de mayordomo y están también jerarquizados. Sí, ahora si no me equivoco, hay 5 o 6, y ellos son los que se encargan de mantener todo con estricto cuidado y orden, que no se rompa nada, que, bueno, todo lo que es el personal de limpieza, hay casi 90 personas en distintos turnos que son los encargados de limpiar todo el palacio. Hay algunos que se encargan de limpiar los vidrios, otros de los bronces, otros de los pisos y encerarlos. O sea, está el trabajo bastante distribuido y ellos son los que dirigen y controlan todo lo que es el mantenimiento y también colaboran en los eventos diplomáticos y para la elaboración y preparar los salones y demás. sí, además cuando uno hace un evento dentro del palacio, tiene que registrar, si no es con el personal del palacio, todo lo que ingresa, bebida, comida, lo tenés que registrar absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, eso hay que Eh, llevar un estricto control.
y cuando una de las cosas que habían visto es que hay una galería, cuando uno ingresa por el portón principal, hay como una galería circular, que además de ser semi-exterior está alfombrada, me llamó muchísimo la atención, y en uno de los videos que vi decía que estaba cerrado el acceso abajo por una cuestión de, de mala suerte, decían que no pasaban por un Ah, la espacio, escalera. sí, Claro, por por una cábala. sí, cada casa tenía su propio acceso. A ver si puedo encontrar alguna foto para mostrarles. Pero ese justo es el acceso principal. Claro. Ustedes, si a alguno le interesa la historia del palacio, está todo en la página de Cancillería, van a la parte donde dice institucional, patrimonio, y ahí tienen la página del museo y la página de la historia del palacio, y ahí está la información sobre las visitas y demás, y tienen distintas fotografías. Vos lo que me estás preguntando, vamos a ver si lo puedo llegar a mostrar acá. Vamos a ver. A ver ahí. Ahí Bueno, está, eso. claro, esta es, sí, la entrada principal, y acá, o sea, cada casa tenía su propia entrada, las escaleras, y acá, como ven, el ingreso para los carruajes, hay un pequeño techo en cada una de las casas para el ingreso por el subsuelo, y en la casa del medio tenemos la entrada con las escaleras. Em, Sí, en realidad como era la de uso más común, esa escalera, porque tenés acceso más rápido a cualquiera de las casas cuando la Cancillería tenía allí sus oficinas, eran las que más se utilizaban y empezaron a gastarse. Entonces siempre había accidentes. De ahí es que surge la leyenda de que si algún diplomático sube o baja por esas escaleras, no va a salir destinado a ninguna representación en el exterior. Entonces quedó bloqueada, se inventó esta leyenda, bueno, es algo colorido, pero en realidad la verdadera razón es que está muy peligroso que se siguieran usando esas escaleras. Bueno, pero es Sí, como una anécdota de color que estaba muy, muy lindo. Igual, cuando se puede recorrer todos los rincones son cuidadosos, hay detalles bellísimos. Yo las veces que ingresé por Esmeralda, por la calle claro. lateral. Esa es Eh, el ingreso actual, y el ingreso al museo se hace por esa entrada, que era la entrada de la primer casa, era la entrada particular de Aarón Anchorena. Como él era el único soltero que vivía en la casa, tenía esa entrada especial que daba con una escalera a sus habitaciones, sus oficinas, digamos. ese es, incluso medio pirata. Sí, Ingresaba sí. por las escaleras, dicen, ¿no? Claro, Por las, la entrada principal solo se abre cuando viene alguna visita oficial, algún ministro extranjero, algún presidente de Estado, se abre la entrada principal. ¿Qué grandes eventos se suelen hacer anuales que seguro se hacen ahí, en el Palacio? Depende también de de la participación argentina en distintos organismos internacionales. Entonces cuando se hacen las asambleas, por ejemplo, de distintos organismos, se suelen hacer, dependiendo si Argentina, por ejemplo, en el caso del Mercosur, Argentina el año pasado tuvo la presidencia que se va rotando, entonces todos los eventos que eran sobre Mercosur se realizaban en el Palacio. O por ejemplo, cuando se hizo el G20, también varios eventos, no todos, porque ahora hay edificios más nuevos y más grandes que pueden abarcar a mayor cantidad de gente, entonces quizás no es tan útil, pero sí, todos estos tipos de eventos o las cenas protocolares más importantes se hacen en el Palacio. ¿El Palacio tiene actualmente vajilla propia o se encarga una agencia de eventos? Sí, sí, sí. Tiene su propia vajilla, y lo que se encargan ¿cómo se dice? La comida que se trae, El sí, catering, eso claro. el catering, gracias. Sí, eso se contrata. Todo eso se encarga la dirección de ceremonial, de todos estos detalles. Incluso de Pero preparar el menú. Sí, cuando uno se sienta a la mesa, el plato, los cubiertos o la copa es sí, propia eso de... es del ministerio, sí.
Hay algunos que, interesante. bueno, que con el paso del Se van rompiendo, tiempo se van rompiendo. se van rompiendo. Sí, por eso en el museo tenemos algunos que están guardados, o sea, ya no se utilizan más, son piezas de museo. Tenemos, Pero cuando, sí, cuando entras, abajo también tienen una pequeña salita a un costadito, no en los salones donde están la Louis Vuitton, sino hacia un costado abajo tienen una sala con algunos objetos también. claro, ahora está la exhibición sobre las comunicaciones, entonces tenemos desde prensas que se utilizaban Sí, tanto eso. en la Cancillería como en las representaciones, sí, 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 sí. eh, era para en realidad coser los expedientes. Ahora ya los expedientes son digitales, ¿sí? Tenemos un sistema interno, es todo digital, en la actualidad más aún ahora con la pandemia, pero más o menos hasta la década, sí, no, bueno, yo cuando empecé a trabajar hace 10 años todavía utilizábamos los expedientes papel, y los expedientes se cosían, después ya se utilizaban nepacos, ¿sí? O sea, como los ganchos de las carpetas, Sí, sí, más sí, sí, sí. actuales, en el 2000. Sí. Y bueno, entonces para coserlos necesitaban estas prensas, ¿sí? Para aplastar los documentos y poder coserlos, y también se utilizaban para hacer copias. A ver si tengo alguna foto de la prensa para que vean de qué les estoy hablando, si no es medio difícil Igual entenderlo. en 10 años cambió toda la manera, por decir los nepacos, yo en la Sí, facultad cambió un también tenía montón. fotocopias. Ahora buscás en Google y sale todo. Sí, bueno, ahí me están hablando GD y GEDO. Claro, ahora se utilizan los sistemas informáticos para los expedientes, antes no, era todo papel, todo eso hoy en día se encuentra en el archivo histórico. A ver, acá tengo para mostrarles una prensa, ahí la ven. Bueno, entonces se Ah, subía la prensa, ¿sí? Se ejercía presión y ahí se podían coser los expedientes o incluso hacer copias. Se ponía un papel en blanco, una hoja aceitada y arriba la carta o el documento manuscrito en tinta. Entonces, cuando se presionaba, la tinta pasaba a través del papel aceitado a la hoja en blanco y así se hacían las copias. nosotros tenemos dentro del equipo de la galería una gran cantidad de grabadores, así que seguro deben estar mirando con Ah, ojos deben entender de maravillados. qué se trata. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos algunas otras piezas del museo para que vean. Bueno, este es Saavedra Lamas, quien les hablaba, nuestro canciller, que fue Premio Nobel de la Paz. Estas son chapas de los automóviles, hasta hoy en día se siguen utilizando, ¿sí? Es una digamos, de las ayudas que se le da a las representaciones extranjeras cada vez que hay algún evento, ¿sí? Igual Se les las brinda embajadas esta chapa para tienen, el automóvil. claro, Claro, las por eso embajadas suelen lo tener. pueden, sí. Sí, 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 por eso se ve que tienen los autos hoy en día alguna chapa que tiene un número particular porque son chapas diplomáticas. Sí. Bueno, esta en particular es del 36, ¿sí? De la conferencia interamericana de que yo les hablaba, que por eso se compró el palacio, bueno, esta ya la vieron. Bueno, acá tenemos sellos, también forman parte de las comunicaciones, se Sellos de lacraban, lacre. así es. Hasta hoy en día se sigue utilizando el lacre en las valijas diplomáticas. Entonces, si se llegó a romper, quiere decir que alguien abrió la valija. En Es la Avenida interesante, de se sigue Mayo, copiando. en la Avenida de Mayo, cerca del Cabildo, a 2 o 3 cuadras, hay una librería donde venden lacre. No lo había visto hace, bueno, ahora ya no sé, pero hace unos años me llamó la atención porque vendían lacres. Sí, sí, Eh, bueno, nosotros lo seguimos utilizando. ¿Y cómo lo proveen? Eso se compra, lo compra en realidad quien se encarga de la valija diplomática es el correo diplomático, que también depende de la misma dirección que el museo, la Dirección de Gestión Documental. Hay un pegadito al Salón Libertador, hay un salón con frescos, del Salón de los Frescos también. ¿Frescos es? Sí, así se lo denomina. Son, cabe aclarar que son nombres internos que utilizamos Sí, sí, todos sí, los sí. empleados de la Cancillería para poder entender en dónde estamos. Estoy en este salón.
no es que sea un verdadero nombre, algunos sí, a los que específicamente se les otorgó por alguna disposición interna ese nombre, como es el Salón Saavedra Lamas, y después está el Salón Dante Caputo, que fueron dos grandes cancilleres argentinos, por eso es que se denominó así esos salones, Y pero el el resto es una Libertador, denominación interna. y Bueno, el el Libertador Libertador no. por San Martín. Sí, ese es muy El, lindo, es un pequeño salón, ¿no? Pero se abre una puerta y se comunica al San Martín, al el Salón Salón de los Libertador, Frescos. claro, Y el Salón de ahí los Frescos, bueno, es muy lindo porque es la misma estética que tiene el San Martín con el resto de la Cancillería. Es como un espacio contemporáneo que se comunica e interactúa constantemente con esta arquitectura tan opulenta y clásica, porque de golpe el Salón San Martín es como moderno, como despojado, sin tantos adornos, y una puerta pequeña, porque no era tan grande, bueno, comunica con un salón como casi estilo francés, y lleno de regalos diplomáticos claro, en y de realidad el Salón Libertador sí se construyó en la década del 90, no era parte sí del se Palacio nota, San Martín, sí, sino que se compró el y se terreno nota aledaño y se ampliamente. construyó. Porque en realidad ya quedaban chicos los salones para los eventos, entonces se decidió construir este salón que era mucho más grande. Y fue coherente porque, bueno, se mantuvo una estética contemporánea, con obra contemporánea, que al mismo tiempo conversa con el resto del palacio sin ningún problema. Entras, sale, vas, venís, y como que es la dinámica hoy actual del debate, de la Cancillería, digamos, del trabajo Claro, actual. es unir la historia con lo actual, porque en realidad los temas que maneja la Cancillería siguen siendo los mismos a través de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Las relaciones Sí, sí. internacionales. Te hago una última Claro. consulta porque ya se nos está excediendo y bueno, ahora la próxima vez charlaremos de otros temas más específicos y espero que sea en el Palacio yéndote a visitar. Ojalá. Te hago una última pregunta. ¿Hay restaurante, bar, algo que se pueda ir a tomar un café? Normalmente. No, 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 no. Viste No, que a no, no veces tiene hay un porque espacio de cafetería. Digo, sí, bueno, a veces los museos suelen tener, pero bueno, en este sí. caso no, porque como les decimos, es un palacio que se sigue utilizando. No eh, solo es patrimonio histórico y se resguarda como un museo, sino que sigue siendo utilizado. Por eso es difícil a veces unir lo que es el cuidado del patrimonio y a su vez utilizarlo al mismo tiempo. Pero bueno, creo que la Cancillería lo ha logrado porque a través de los años se pudo mantener toda la arquitectura, digo, está en muy buenas condiciones comparados quizás con otros edificios de la misma época. nosotros, Pero bueno, bueno, uno puede ver muchos museos, el Museo de Arte Contemporáneo, que es el Palacio Errázuriz, u otros museos, y es, claro, función de museo, tenés de lunes a viernes, de tal a tal, un catálogo, y vos vas y haces una visita guiada. En este caso, combina la función en vigencia con una colección que, bueno, que uno puede ir, ver, y al mismo tiempo estar dentro de un espacio que sigue trabajando claro, como... eso es sí. Y otra cosa interesante es que una residencia que nació como un espacio privado, porque en definitiva era una residencia puertas adentro para una familia, hoy es sede de las relaciones de Argentina con el mundo. Digamos, de lo público a privado, es lo que siempre se maneja en cultura, público a privado, hoy es como muy icónico, es un palacio que era para una pequeña familia y hoy es Argentina hacia el mundo. Así es, sí, Es sí. muy interesante. Sí, 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 es muy interesante. Bueno, Bueno, cerramos, no sé cerramos. si, sí, creo que sí, no hay ninguna otra pregunta, ya están todos medio cansados, me parece. Sí, no, igual hay un montón y mañana, porque en paralelo se están mostrando por tres canales distintos, así que Ah, claro.
Quizás hay en somos otro muchos. lado y no lo podemos ver. Sí, bueno, los vas a ver después porque yo te voy a pasar todo el listado. Pero eh, horarios hasta antes de la pandemia, días, modalidad. Antes, sí, o sea, el Sí, museo está abierto de lunes a viernes en el horario de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Se puede visitar siempre. Uno puede ir y si no hay ningún evento, si no hay ningún problema, lo visita. Si no, lo que recomendamos es que nos escriban o nos llamen previamente para coordinar la visita. Pero bueno, pueden tener suerte, un día vienen y no hay ningún evento grande y se puede visitar sin problemas. No sé qué va a pasar post pandemia, suponemos que vamos a seguir lo mismo, o sea, de la misma forma, a través de mail o teléfono. barbijos, gel, cantidad de Claro, gente, grupos mayores reducidos. controles, el espacio físico. Sí. Bueno, una última anécdota buscando material por YouTube, que yo te comenté el otro día, pero les cuento a la gente que nos ve, buscando material de YouTube para ver más sobre la historia del palacio, encontré una señora que creo que era colombiana, recomendando dentro de los tours y de las visitas el Palacio San Martín. Estaba en Colombia, esos videos de viaje que se hacen, ¿viste? Y bueno, decían, no dejen de ver el Palacio San Martín. Bueno, de hecho, Bueno, qué suerte. filmó y en un momento dice, bueno, ahora no puedo filmar porque adentro ya no se puede filmar más, dentro de la visita guiada. Así que, bueno, quedó como una anécdota que afuera también se recomienda y quedaron como muy impresionados sobre la opulencia del palacio. Es bellísimo. Pero bueno, cualquier consulta pueden consultar la página, ya les dije, a ver, lo voy a poner acá para que lo vean en grande. Ahí está. Esta es la página de cancillería.gov.ar, van a institucional, patrimonio, y acá tenemos, bueno, la página del archivo histórico, si había alguien que estaba interesado en Sí, había saber cuáles son los varios. documentos y cómo acceder a lo que es documentación. Y acá tenemos el museo. Sí, acá pueden, vamos a ver después cómo lo organizamos, pero bueno, para las visitas guiadas ahí se inscriben, pueden ver la historia del museo, cuáles son nuestras exhibiciones, bueno, y algunas novedades que vamos subiendo en la página. Y estas son historias, o sea, de distintos objetos o personalidades de la diplomacia, que es lo mismo que subimos al Instagram. Perfecto. Igual vamos a publicar, voy a publicar dentro, por lo menos de la página de la galería, los links para que puedan Ah, ahí está. ir directamente. Ponemos una fotito y ponemos los links. Y bueno, nos despedimos Bueno, para todo genial. y muy, muy contenta de haber compartido con vos, Desiree. Por lo Bueno, menos gracias, Flor.